Sí, claro, yo soy Gloria Cerrato Sánchez, soy licenciada en comunicación, después también maestra en comunicación y educación y otra maestría en comunicación y periodismo, y soy doctora en comunicación con énfasis en periodismo, análisis del discurso. Esas son mis carreras profesionales y adicionalmente, bueno, estudié Derecho y actualmente soy directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Mira, primero por un compromiso social que tiene el periodismo. El periodismo, su esencia es el poder informar a la población y ser intermediarios entre el poder y que la gente sepa. Trabajamos en periodismo sobre derechos fundamentales, el derecho a saber y el derecho a la libertad de expresión, que están consagrados en la Constitución y que además de que están en la Constitución, pues son derechos reconocidos desde 1945 por la Organización de Naciones Unidas. Y el ejercicio del periodismo es eso, es la defensa de los derechos humanos de las personas. Y la violencia contra las mujeres es precisamente un acto grave de discriminación que queda completamente asentado en defensa de estos derechos. Y los derechos de las mujeres particularmente han estado siempre muy sobajados, invisibilizados, y el periodismo nos marca esta pauta para visibilizarlos o para incluso negarlos. Desde ese enfoque, algunas de las actividades que yo he desarrollado ya concretamente, como esta parte otra que tenemos de la docencia, que es el investigar, pues ha sido buscar que los medios sean también sensibles frente a los acontecimientos que vivimos las mujeres, muchas mujeres en nuestro país que viven violencia y casos de violencia extrema, y que el periodismo recoja la información desde este enfoque, no desde el enfoque donde se trivializa un hecho, donde se invisibilizan derechos o donde además se justifica el patriarcado. Yo creo que esa parte en el periodismo lo tenemos claro, pero durante mucho tiempo los hechos noticiosos relacionados con mujeres casi siempre estaban de la mano del amarillismo, del sensacionalismo y de responsabilizarla a ella de lo que había pasado. Y creo que ahora estamos viviendo una nueva etapa en el periodismo donde nos permiten incluso esta otra parte como columnistas, como comentaristas, en donde utilicemos los géneros de opinión para poder expresarnos las que no queremos dejar nunca el periodismo, pues expresarnos con respeto, manifestar nuestras ideas sobre un tema tan delicado que es la violencia hacia las mujeres y las niñas. Gloria, platícanos un poquito la intervención que tuviste, en qué consistió del libro que justamente se retoma el periodismo en Desaparecidas en México. Sí, yo tengo dos artículos que publicamos con la Facultad de Derecho, y uno es precisamente sobre los medios y el feminicidio en San Luis Potosí, y el otro con mujeres desaparecidas, que es el tratamiento informativo que hacen los medios de comunicación sobre las mujeres que son reportadas como no localizadas o desaparecidas. Y lo que revisamos fue justamente desde los medios digitales, que son los medios digitales tradicionales, que luego migraron a redes sociales, y ver cómo ellos hacían un tratamiento de la información. Y de aquí tomamos una parte teórica importante que es de Héctor Borrat, que tiene un libro y una parte teórica que es importante, que es el periódico Actor Político. Y él mismo señala en su texto teórico que el periodismo entra en la primera parte del conflicto, pero en la parte de cómo se va desarrollando la solución del conflicto ya al periodista no le interesa y entra hasta la parte final, que es cuando se resuelve el conflicto. Y en el tema de las personas desaparecidas, concretamente a mujeres, el periodismo siempre, o la parte que yo revisé, se había metido como a la difusión de la parte de reportar la desaparición, pero luego querer explicaciones y querer preguntar dónde está y qué estaba haciendo y por qué desapareció, cuando una parte clave sabemos que es informar, que es dar a conocer que esa persona está en riesgo y que es vulnerable y que necesitamos todos los apoyos necesarios en medios de comunicación para poderla localizar. Eso fue un poquito de lo que yo trabajé. Además, revisé con otra teoría que es la teoría de la agenda setting, que también es qué temas son relevantes para los medios.
Y el tema de las desaparecidas y de los feminicidios es un tema relevante en cuanto a la curiosidad que despierta, y pudiera agregar la palabra morbo, aunque no me encanta mucho esa palabra, pero es como esa parte de que los medios se ocupan y que de alguna manera influyen en las audiencias para percibir a una mujer como víctima o como responsable de la situación delictiva. Yo creo que estamos viviendo, posterior a que yo escribí estos 2 artículos, pues una etapa distinta donde los medios quieren posicionarse como una práctica, dijéramos, políticamente correcta, pero finalmente denosta las circunstancias de la víctima y la coloca en un plano donde sí pone su imagen completa, sí pone una imagen completa que toma quizá de redes sociales y en el caso de los feminicidios incluso del cuerpo sin vida, lo que es lamentable porque revictimiza a la familia, revictimiza también a la dignidad de la mujer que ha perdido la vida o que está en una situación de desaparición. Creo que los medios en este trabajo que yo hice fue tratar de identificar estos puntos que de alguna manera nos revelaran que el discurso de las noticias sigue siendo, por mucho, aunque demos un avance significativo, pero sigue siendo más orientado a la parte de la curiosidad, de despertar pues el interés de la población, pero no para ayudar, sino para otra vez revictimizar a las víctimas, ¿no? Y por otro lado, yo lo que revisé fueron como las estructuras globales del texto, que de esto, para revisar esto, yo tomo a Teun Van Dijk, que es uno de los lingüistas más importantes que nosotras en comunicación tomamos para hacer la revisión de estructuras locales y globales del texto, y tratamos de revisar cómo escribían la nota, qué decía, cómo la estructuraba, de alguna manera cómo los medios de comunicación podrían estar dentro de su nota dándole más o menos relevancia al propio hecho de la desaparición. Y justo el periodo que me tocó revisar dio como resultado que no daban tanta importancia como tal a la desaparición, sino a dónde podía haber ido la mujer y con quién, ¿no? Y que eso de alguna manera limitaba al activismo y a las personas defensoras de derechos humanos a que se hiciera una búsqueda exhaustiva de las personas sin estigmatizarlas, ¿no? Y lo seguimos viendo. Al final ha habido varios casos posteriores, como el del caso de una joven de la Facultad de Derecho, que de pronto la noticia es querer verla dónde y en qué circunstancias, y queremos una explicación que ya no corresponde a la opinión pública saber. De tal manera que creo que los medios de comunicación en San Luis están en ese proceso de transición a escribir con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Creo que esa es la parte clave y por supuesto el periodismo sigue y va a seguir teniendo un rol importante, porque nosotras o nosotros, los que de alguna manera estamos vinculados al periodismo, pues tenemos esa convicción social de defensa de la persona que no puede tener la voz para defenderse. Es un tema que todavía mucha gente no conoce, y cuando estamos desde aquí, desde el instituto, y observamos a los grupos de mujeres a las que llegamos, ni siquiera tienen mucho acceso a los medios tradicionales. Manejan mucho o ven información a través de redes sociales, sobre todo de Facebook, y es una información que no siempre llega completa o que no siempre llega de una manera más, pudiéramos decir, apegada a la verdad. Entonces la información que llega no es la más adecuada, y sí tenemos que trabajar por ese otro derecho, del derecho de acceso y el derecho de libertad de expresión, para que sepan y conozcan, pues en el caso que a mí me toca del instituto, los servicios que ofrece el instituto, las garantías que tenemos para que ellas tengan una calidad de vida cada vez más digna. Que la palabra violencia, que es muy fuerte, muy dura, y que muchos la evaden para decir no existe, pues entonces cambiar los conceptos, porque también es una forma de verbalizar la realidad. Entonces vamos por la paz, apostamos por la paz, y dentro de este contexto nosotras lo que estamos buscando, y nos unimos al eslogan federal de la Comisión Nacional de Violencia contra Mujeres, el y mujeres también, es que la paz que necesitamos las mujeres es una vida libre de violencia. Esa es nuestra paz. Para alcanzar la paz, la tranquilidad, eso nos va a permitir a nosotras llegar a más lejos y trabajar a gusto y trabajar tranquilas. Sin paz y sin la ausencia de esto, las mujeres nos sentimos muy, muy vulnerables.
Tú puedes ver cada vez más veces chicas, adolescentes, mujeres que ya no caminan a gusto en la calle, pero no precisamente porque en el contexto donde están encuentren a alguien que las vaya a lastimar, sino porque es la percepción de violencia. Y esa percepción también tiene que cambiar, y cambia no solamente por verbalizarlo, sino también porque las autoridades estamos haciendo lo que nos corresponde, y lo que buscamos es la construcción de la paz, la construcción de la pacificación de las localidades, de las comunidades, de la búsqueda que los espacios sean libres de violencia, pero que están encaminados a la orientación de la paz. Y vamos por eso, apostamos por la paz. Pues es clave. La comunicación es interseccional y dijéramos, inmanente, es decir, no la puedes eliminar. Y la comunicación ha sido como el pilar de todo, junto con la educación. Sin comunicación y educación no vamos a poder alcanzar objetivos claros, y tenemos que comunicarle a las poblaciones cómo podemos trabajar y construir juntas la pacificación de nuestras comunidades y de nuestros espacios.